Ministerio Revolucionario de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Bienvenidos una vez más en el nombre de Jesucristo de Nazaret a tu programa Judá. Hoy tenemos con nosotros obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos al pastor Eduardo Cruikshank, la sierva Jerry, su servidor mensajero Judá. Nos acompañan Jenkins y Asdrúbal Villalobos Petgrave. Aleluya. Hoy tenemos un programa muy interesante, como son nuestros programas, muy edificadores. Y el tema de hoy es: ¿crees que conoces a Dios? Porque hay mucha gente que dicen que conocen a Dios. Pastor. Bendiciones a todos. Muchas gracias nuevamente por invitarme esta noche a este programa. Debo declarar y confesar que me gusta venir a este programa, que me gusta venir. Entonces aquí estamos para servirle al Señor, para servirles a ustedes, los oyentes, y para conversar un poco sobre el tema que han traído en el día de hoy. Amén. Aleluya. Entonces, sierva, vamos a leer, vamos a ir al primero de Juan. Aleluya. Vamos a tratar de extractar del capítulo 1 y el capítulo 2 unos versículos muy interesantes, que todos los versículos de la Biblia de Génesis y Apocalipsis son muy interesantes todos, pero vamos a extractar unos para que mediten toda la semana en estas escrituras. Amén. Aleluya, amén. Primera de Juan, que está ubicado después de Segunda de Pedro. No es el libro de los Evangelios de San Juan, para que no haya confusión, sino que es el libro que está después de Segunda de Pedro. Amén. Primera de Juan, capítulo 1. Iniciamos en el versículo 5. Vamos a leer el 5, el 6 y el 7. Aleluya, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos... Uno por aleluya, uno. aleluya. Versículo 5 dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Aleluya. Los vamos a preparar psicológicamente. En Dios no hay envidia. Amén. En Dios no hay hipocresía. Aleluya. En Dios no hay maldad. En Dios no hay nada negativo que podamos pensar. Pastor. Así es. Efectivamente, nos dice el versículo que Dios es luz, y es luz en toda su plenitud. Amén. En toda su plenitud. No tiene ninguna área de oscuridad. Amén. Quiere decir que en su plenitud Él es luz. Amén. Amén. ¿Cierto?
No, hoy en la tarde meditaba también y esto me regresa a la memoria que en él no hay chisme tampoco, Amén. ¿verdad? En él no hay chisme, por más que a veces en la iglesia pretendan algunas personas llevar chisme al pastor, ¿verdad? En Dios no hay chisme, entonces Él es luz, Él es luz. Entonces tenemos que entender eso. A los que decimos que conocemos a Dios, tenemos que entender eso, que Dios, como dijo el pastor, en su plenitud es luz. Aleluya. Dios no necesita un bombillo, Dios no necesita el sol, Dios es luz. En otras palabras, donde llegue Dios, la oscuridad desaparece. Aleluya. Amén. Pero sigamos leyendo, que esto, como dice nuestro buen amigo Asdrúbal Villalobos, esto se pone bonito. Aleluya. Amén. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vea qué cosa más interesante. Versículo 5 nos dice que Dios es luz. Aleluya. Nosotros les preguntamos, ¿conoce usted a Dios? Versículo 6 nos dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vea qué cosa más interesante. Muchos creen que la verdad se dice. No. La verdad, aunque uno tiene que decir la verdad no se dice. La palabra es específica y clara. Dice, no practicamos la verdad se practica. Aleluya. Amén. La verdad se practica. Yo puedo decir la verdad de vez en cuando, decirla, pero la verdad se practica siempre. Se practica. ¿Y cómo se practica? Diciéndola continuamente. Amén, amén, amén. Y cuando la palabra dice que si decimos que tenemos comunión o coironía con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Sabe Amén. por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden andar juntos. Amén. No pueden andar juntos. Cuando llega la luz, las tinieblas se tienen que ir. Entonces, si una persona anda en las tinieblas, no puede estar donde está la luz. En otras palabras, no tiene comunión con Dios. Tiene comunión. Y dicen que conocen a Dios y decimos que conocemos a Dios. Sierva. Aleluya. No, me llama la atención cuando dice no practicamos la verdad. Y es que la verdad es en todas las áreas de la vida. No se puede decir la verdad solo en un pedacito. Bueno, yo solo voy a decirle la verdad a mi esposo, pero cuando voy al trabajo voy a decir otra cosa. O por ejemplo, en el trabajo sí digo la verdad, pero en casa no. O sea, tenemos que practicar la verdad en todas las áreas de nuestra vida, tanto en la vida familiar como en la vida de la iglesia, como en la vida del trabajo. Amén. O sea, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que practicar la verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Muy interesante, muy interesante. ¿Por qué las personas mienten? Porque no practican la verdad. Si usted está practicando la verdad, usted no tiene tiempo para mentir. Aleluya. Y es muy interesante. Cuando no practicamos la verdad, cuando andamos en tinieblas. Así es, amén. Sí, todo lo contrario a la luz. Cuando no practicamos la verdad, cuando no andamos en comunión con Dios. Amén. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy interesante. ¿Cuándo nos limpia?
la sangre de Jesús de todo pecado? Cuando tenemos comunión unos con los otros, cuando andamos. Y no solo de unos pecados, nos limpia de todos pecados. Pero todo con Dios es condicional. Usted no puede andar en las tinieblas y andar diciendo que, oh, yo soy libre, yo soy limpio, porque la sangre de Jesús me limpió. Y las Escrituras hablan claro. Hablan claro. Cuando pecamos, cuando andamos en las tinieblas, cuando no andamos con Jesús, cuando no andamos con la luz, cuando no tenemos comunión con Él, cuando no practicamos la verdad. Pastor. Sí, eso es correcto, y es importante apuntar que la luz está accesible a todos. Amén. Que la luz está ahí, Amén, accesible a todos. Lo que sucede es que muchas personas no se conectan a la luz, y al no conectarse a la luz se mantienen en tinieblas. No porque la luz no está a disposición de ellos. Amén. Entonces la luz está ahí, y lo que debemos hacer es conectarnos a la luz, y una vez que estemos conectados a la luz, las tinieblas desaparecerán de nuestra vida. Amén. Eso no quiere decir que seremos perfectos, Amén, ni mucho menos, porque no somos perfectos, pero sí reflejaremos la naturaleza y el carácter de Cristo. Amén. En nosotros, porque dice la palabra que cuando uno camina en la luz, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive. Amén, amén, amén. Y muchos, y yo era uno que no quería venir a la luz. ¿Por qué? Porque mis obras eran malas. Amén. Así es. Así es. Sí, me llama la atención la parte donde dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Pero también hay que tener cuidado de no utilizarlo como una superstición, porque hay muchas personas que a veces dicen, ¡uy, la sangre de Cristo!, ¿verdad? Y entonces toman eso como una forma de... como una muletilla, o como una tradición, o no sé, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la sangre de Jesucristo es santa, es una simiente santa, y Él es santo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa sangre viene y nos limpia, nos purifica, ¿verdad? Y nos santifica, ¿verdad? Pero no debemos estarlo diciendo como una muletilla, y hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Y Amén, esa expresión de que, ¡uy, la sangre de Cristo!, ¿verdad? Porque la gente toma esto y hay que tener mucho cuidado en eso. Y quisiera agregar algo. La sangre de Cristo es tan poderosa que no hay pecado. Amén. No hay pecado que la sangre de Cristo no sea capaz de limpiar. Todos esos pecados. Número uno. Y número dos, la sangre de Cristo tiene la virtud de poder limpiar los pecados pasados, presentes y aún de los que aún no han nacido. Amén. 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 Perdón, eso es algo sobrenatural, ¿verdad? Que si usted lo va a pensar en la humanidad, nunca lo va a entender, ¿verdad? Pero usted tiene que ingresar a esta parte sobrenatural en la fe, creyendo, porque eso fue un sacrificio eterno, perpetuo, por toda la eternidad. Entonces ese sacrificio vale por la eternidad, hasta la eternidad, hasta la eternidad. Amén, amén. Entonces amén, eso es importante también. Y la sierva dijo que muchos lo agarran como un amuletillo. Cuando usted lo agarra como un bastón, cuando usted lo agarra como una excusa
el diablo lo agarra como un derecho legal para destruirte. Bueno, vayamos al capítulo 2. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 3, 4, 5 y 6. Después brincamos al 8. Pero leamos el versículo 3. Dice, y en esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Ok. Esto se pone bonito. Aleluya. En nombre de Jesús. Dice usted que conoces a Dios. Te voy a preguntar, ¿conoces a Dios? Vea lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Conoces a Dios? ¿Por qué mientes? ¿Conoces a Dios? Porque no amas a su prójimo. Aleluya. ¿Conoces a Dios? Porque no honras a tu madre y a tu padre. Amén. ¿Conoces a Dios? Porque codicias. Pastor. Aleluya. Sí, definitivamente el guardar los mandamientos es la prueba del, es la prueba del conocimiento, ¿De cuánto conocimiento? del nivel de conocimiento Amén. que Él nos permite tener. Amén. Porque uno conoce el nivel que Él le permite, que Él le revela Amén. lo que puede conocer, porque Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Y significa que está por encima y más allá de lo natural. Amén. De manera que nuestras mentes limitadas no es capaz de conocer solo lo que Él quiere que conozcamos y Él nos revela. Pero lo interesante de la palabra aquí es que cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted conoce a Dios? La gente dice, claro, pues sí, yo lo conozco. Pero y muchos que dicen que lo conocen son mundanos. Amén. O sea, no guardan ningún mandamiento. Dicen que lo conocen. Es como cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted ama a Dios? Y la gente le dice, claro, yo amo a Dios. Y lo mismo que dice para el conocimiento, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, Amén. es la misma prueba. Amén. La misma prueba de guardar el mandamiento. Entonces, en el nivel en que una persona guarda los mandamientos de Dios es el nivel en que lo ama y es el nivel en que lo conoce. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el Espíritu Santo me pone esto para seguir, ¿verdad? ¿Qué significa guardar? Porque cuando usted piensa en guardar, usted piensa en una alacena, usted piensa en el closet, piensa en una gaveta donde usted va a llegar y echa los chunches y ahí está guardando, ¿verdad? Una maleta. O una maleta, ¿verdad? Entonces, cuando él aquí nos dice, si guardamos, o sea, guardamos significa nuestro corazón, ¿verdad? O sea, no es que vamos a tomar la Biblia, que tiene toda la palabra del Señor y la vamos a echar en la gaveta y no vamos a recordarnos más hasta dentro de un año que volvemos a la iglesia, Amén. ¿verdad? Ese guardamos sus mandamientos significa en nuestro corazón, Amén, amén. en nuestra mente, en nuestra vida, o sea, que eso esté escrito en nuestro corazón, Amén. ¿verdad? De hecho, el Señor dice que yo cambiaré su corazón de piedra y lo haré de carne y estarán mis palabras en tu corazón, ¿verdad? Entonces nosotros cuando aquí la palabra dice si guardamos, y la palabra y guardamos significa que tenemos que tenerlos presentes en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana, no solamente cuando se va a ir a congregar, ¿verdad? El domingo o el sábado o el miércoles o el jueves, no, hay que estar constantemente practicando estos mandamientos porque es lo que nos va a permitir acercarnos más a la revelación de Dios. Amén. Hasta donde y usted me va a decir, no, pero es que es muy difícil guardarlos porque en alguna forma usted va a pecar ahí, eso porque tenemos una simiente de pecado. Amén. Pero hay una cosa, él va a ver
el esfuerzo que usted está haciendo. Amén. Él conoce los corazones. Él conoce los corazones y va a saber que usted está buscando guardarlos, practicarlos, que es una constante, que es un anhelo suyo hacerlo. Santificación progresiva. Porque eso te va a permitir esa santificación. Porque en un salmo dice también que quien se va a acercar al tabernáculo de Dios, solo el limpio de manos y puro de corazón. Y que permite guardar los mandamientos, purificarnos cada vez más, santificarnos cada vez más para llegar a la revelación al hombre perfecto que es Cristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, yo siempre les digo a ustedes que nosotros no nos ponemos de acuerdo con las escrituras. El pastor Eduardo Cruikshank puede ser testigo que cuando llegamos aquí yo le dije a la sierva dónde vamos a ir, cuál es ese versículos, cuál es el título. El pastor le puede decir. Y si no cree, bueno, el pastor acaba de venir y nos conectamos y abrimos nuestra vida, vamos a tal y tal. El Espíritu da testimonio con el Espíritu. Amén. Y la palabra de Dios solo hay una. Amén. Y cuando usted practica la palabra de Dios, cuando usted se alinea con una sana doctrina, el Espíritu es el que nos enseña de acuerdo a la palabra que le dio. Amén. Entonces podemos coger cualquier tema de la Biblia y Dios, como dijo el pastor, le da conocimiento de Él de acuerdo a su corazón y de acuerdo a su interés. Y como dijo la sierva, Él le da revelación de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su interés. Amén. 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 Ok, seguimos. Versículo 4. Versículo 4. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Amén. Usted que dice que lo conoce, no lo digo yo, no lo dice el pastor Eduardo Cruikshank, no lo dice la sierva Yeshi, lo dice Dios. Usted es un mentiroso. Para conocer a Dios va más allá que mover nuestros labios y decir conocemos a Dios. Pastor. Así es, definitivamente. No, es más, voy a usar una palabra, como dice el versículo, que el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. O sea, condición sine qua non, condición sine qua non para decir que conoce a Dios y no ser mentiroso es guardar sus mandamientos. Esa es la condición. Amén. Entonces cualquier persona que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos no tiene otro calificativo que el de mentiroso. Amén. Entonces nosotros viendo la vida de la gente, usted puede tener más o menos una idea del grado de conocimiento. Por sus frutos los conoceremos. Por eso mismo, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que vive como el mundo vive y dice que conoce a Dios, no hay que ir muy largo para saber que es un mentiroso. No, pero tal vez conoce el Dios de este mundo. Okay. Ese sí, si vive como el mundo vive, conoce el Dios de este mundo. Bueno, aquí hay una llave que me pone el Señor en la palabra conozco, ¿verdad? Porque esto quiero poner un ejemplo cuando la persona dice, vamos a decir Juan. ¿Usted conoce a Juan? Sí, el que vive ahí en la esquina de la plaza. Y hasta ahí, nada más. Sí, yo lo conozco, claro. Él fue compañero mío en el colegio, en la escuela. Pero usted le vuelve a hacer la pregunta, ¿conoce usted a Juan? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces muchas veces nos sucede esto. ¿Usted conoce a Dios? Sí, claro, yo oré esta mañana y oré un Padre Nuestro y etcétera, etcétera. Y yo sé que es el camino, la verdad y la vida a través de Jesucristo. Sabe la dirección, está sentado en los cielos. Uh-huh.
¿Conoce usted a Dios? Conoce de Dios. Exacto, porque sabe la dirección, sabe dónde está ubicado. Yo conozco a Juan porque sé que vive por la plaza y fue compañero mío en la escuela y en el colegio. Pero hasta ahí, yo no sé qué come, yo no sé qué hace dentro de su casa, o sea, entonces nos pasa lo mismo, ¿verdad? Decimos que conocemos a Dios porque sabemos cuál es la dirección, cuál es la ruta. Así es. ¿Verdad? La ruta a seguir, como cuando van a una carrera. Yo sé la ruta para llegar ahí, pero usted lo conoce, usted sabe qué come él, usted sabe qué hay, qué dice él, qué dijo esta mañana, cuál es su relación, ¿verdad? Entonces, conocer a Dios no es conocer la ruta de dónde está su trono. Amén. ¿Verdad? Tener una relación personal, íntima con él. Es como muchos. ¿Usted conoce? Ah, sí, yo conozco a Floyd. Ajá. Sí, él era así. Ajá. ¿Y cómo sabe? Es que a mí me dijeron. No, eso es igual que usted le pregunte a alguien y usted le dice a alguien, ¿usted conoce a Cristiano Ronaldo? Y dicen, claro, yo lo conozco, es el que juega con el Real Madrid. Entonces, algunos tienen ese mismo conocimiento distancial de Dios, como el que se tiene con Cristiano Ronaldo o cualquier jugador de esos. Vean lo que dice, no, es que se tiene que ir ahí, nada más lo voy a leer rápido. El libro de Santiago capítulo 2 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que usted si yo conozco a Dios, a mí no me impresiona. Así es. Los demonios lo conocen más y son demonios. Amén. Seguimos. Versículo 5. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en él. Wow. Aquí entra profundo. Esto es profundo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios es perfeccionado. Tenemos la respuesta porque hay tanto odio en la humanidad y tan poco amor. Porque no conocemos a Dios. Y digo conocemos porque en todo ser humano hay un poco de, si no es terror, es un poco de algo, de orgullo, un poco de, como dicen los gringos, dislike. No lo quiero un poquitico, pero la palabra dice, y es clara, que cuando uno guarda los mandamientos de Dios, nuestro amor se perfecciona. Como dijo el pastor, no somos perfectos, se va perfeccionando. Pastor. Sí, definitivamente. Este versículo es tremendo. Es un versículo tremendo. Porque, es decir, su amor no se puede perfeccionar si usted no conoce y guarda la palabra de Dios. O sea, el requisito para que su amor se perfeccione que usted conozca y guarde la palabra de Dios. Amén. Entonces le voy a decir esto. Uno muchas veces como pastor oye a la gente decir, ya no amo a mi esposa. Amén. O sea, el amor en vez de irse perfeccionando, se va disminuyendo. Entonces, la respuesta está aquí. Esa persona, si estuviera
metido en la palabra, metido en la palabra de Dios, deleitándose en la palabra de Dios, de seguro su amor hacia Dios, hacia su prójimo y hacia su amada esposa, debería estarse perfeccionando y no disminuyendo. Entonces, le voy a decir que de ahora en adelante, cuando una persona le dice a usted, vea, me quiero divorciar porque ya no amo a mi esposa, hay que decirle, métase en la palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Hay que decirle, métase en la palabra. Amén. Porque si se mete en la palabra, el amor de él se va a perfeccionar y no va a haber los defectos. Amén. De la esposa o del esposo. Así es. Amén. Así es, definitivamente. Profundo. Amén. Amor, se ha perfeccionado el amor de Dios. El amor de Dios significa que usted que busca guardar los mandamientos de Dios va a orar por las personas que no te aman. Amén. Significa que usted le va a hablar de la salvación a través de su Hijo Jesucristo a una persona que está en la calle, a una persona que tal vez usa una droga, tal vez una persona que está en prostitución, tal vez una persona, porque para todas esas personas Cristo murió. Amén. Y ahí es donde usted demuestra realmente que usted ama a Dios. Amén. Porque Dios no quiere que ni una sola alma se pierda. Así es. Amén. Él quiere que todos se salven. Entonces, si usted está diciendo, uy Señor, quítame este vecino que no lo soporto porque pone los perros allá afuera y me estropean el jardín y todo. Usted ha orado por su vecino, usted le ha llevado la palabra de salvación para decirle, ¿sabe qué? Jesucristo le ama, Jesucristo murió por usted. Ahí es donde usted se da cuenta si realmente usted ama, porque Dios no quiere que ni una sola persona se pierda. Quiere que todos reciban la salvación. Amén. Y el principio del reino es que usted, que ya está en el reino, le hable acerca de Jesucristo. Ahí es donde usted va a demostrar el amor de Dios. Amén. Amén. Porque dice la Biblia que somos embajadores del reino. Amén. Y como embajadores debemos, y lo voy a poner de esta manera, como embajadores nosotros debemos poner visas para que la gente entre al reino. Amén, Los amén. embajadores ponen visa Amén, amén. para que la gente acceda a un país. Amén. Entonces nosotros lo que debemos hacer es visar a gente del mundo para que entren al reino, Amén. para que Amén. salgan de las tinieblas y Amén. entren a su luz admirable. Amén, amén. Amén. Y el principio de ese reino es el amor. Amén. Amén. Vea lo que dijo el pastor. No tienen que ir ahí. Mateo capítulo 23, versículo 13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Imagínense. Les niegan la visa a todos. No entran y no entran y no dan visa. Como dice, no pica la leña ni prestan el hacha. Así es. Por eso yo no quisiera hacer como énfasis ahí, que todos nosotros somos responsables de que a la persona más humilde, más sencilla venga el conocimiento, Así. Amén. ¿verdad? Porque el principio del reino es el amor. El amor. ¿Verdad? Entonces, nosotros no podemos seleccionar y decir, a este sí le voy a decir y a este no. A la vecina porque me cae mal que se vaya para el infierno. Que Dios no hace acepción de personas. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Tanto la persona que usted considera que está mal, merece esa salvación. Amén. Porque Cristo murió por todos. Así es. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y ese todo significa la prostituta, el drogadicto, el alcohólico, todos, ¿verdad? Los profesionales y no profesionales, ¿verdad? No hay un sindicato en este reino, no hay un sindicato de los que ya van en primera clase, ¿verdad? Y los que van en segunda clase, no. Este reino es un reino de amor. Amén. En el nombre de Jesús. Lo que dijo la sierva, San Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, que muchos nunca lo leen, solo 16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando usted no le habla a su vecino, a su vecina, porque mi vecina de lado me tiene cansado, como decía Nando Boom, no, eso no es de Dios. Amén. Estás condenando. Amén. Y el juicio es de Dios. Amén. 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 Ve el otro versículo, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí es donde nos desenmascaran, ahí es donde nos quitan la máscara. Amén. Ahí es donde nos quitan la máscara. Y yo siempre lo digo, como dijo el pastor, como dice la palabra, no somos perfectos. Vivimos por la gracia, por la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el mejor evangelio no es lo que usted dice con la boca, porque la gente ya está cansado de oír palabras. Cualquiera puede hablar, porque no tenemos huesos en la lengua, porque si tuviéramos huesos muchos no hablaríamos. La gente ya no cree lo que oye, la gente cree lo que ve. Amén. Lo que ve. Y hay una limitación en eso, porque nosotros los seres humanos que no podemos ver a Dios, que no tenemos conocimiento de Dios, pecamos y muchas veces no conseguimos lo de Dios, por lo que embajadores, supuestos embajadores de Dios hacen. Porque Dios opera por medio de la fe. Amén. Que fuimos al libro de Santiago. Dios dice, este es el proceder de Dios. Dios dice, créame y después te enseñaré. Pero los hombres andamos tan desviados y vemos tantas cosas que no creemos, al menos que veamos. En otras palabras, el hombre dice, no, enséñame y después te voy a creer. Decimos que lo conocemos y no andamos como él. Él dice que es un cristiano y mi abuelo me decía que Cristo era perfecto. Mi abuelo me decía que Cristo amaba a todo el mundo. Mi abuela me decía que Cristo alimentaba a la gente. Tenemos que andar como Él. Así es. Tenemos que andar como Él. Debemos reflejar su naturaleza y su carácter. Amén. Y él caminó en amor, entonces tenemos que caminar en ese mismo amor. Amén. Y por eso Pablo decía, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Amén. Entonces debemos ser imitadores de él. Amén. Y andar como él anduvo. Amén. Yo no sé si me permiten discrepar en algo. Discrepe. Dios le revela a usted, le revela al pastor, me revela a mí. Porque
eso es algo que nosotros tendemos a decir, es que solo Dios es perfecto, solo Cristo es perfecto. Y yo les voy a poner aquí 2 ejemplos, porque un día el Espíritu Santo me corrigió y me mandó a la palabra de Génesis 17, versículo 1. Dice, era Abraham de 99 años cuando Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Después Job, vea lo que dice Dios de Job. Varón perfecto. Le dijo, aleluya, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios vuelve a hablar así de Job en el versículo 8, cuando el acusador viene delante de él y le dice, y dijo Yahweh al acusador, estamos hablando del enemigo, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces yo sí creo que nosotros, una vez que venimos a Cristo, Cristo nos hace perfectos en Él. Y yo sí creo que nosotros deberíamos decir, porque todo lo que usted declare con la boca, eso será como profetas. Nosotros cuando declaramos una cosa decimos, no, es que yo no soy perfecto, entonces nos estamos volviendo imperfectos. Pero una vez que Cristo entra en nuestra vida, Él nos dice, anda delante de mí, como Él le dijo a Abraham, porque todas las familias de la tierra son bendecidas en Abraham. Entonces, anda delante de mí y sé perfecto. Job fue perfecto. Entonces, yo quiero imaginarme que Jesucristo está ahí en la diestra y el enemigo viene a acusar. Mira a Yendi lo que está haciendo. Mírala. El enemigo debe estar diciendo, mira a Floyd, mira al mensajero, mira al pastor Crusha. Y Jesucristo le dice, varón perfecto, porque yo pagué en la cruz del Calvario con la sangre a esos siervos. Y el enemigo se tiene que dar vuelta e irse. Amén. Yeah. Eso es mi, ¿verdad? Pero no sé, escucho. ¿Quién hizo a Job perfecto? Dios lo declaró perfecto. Dios lo declaró perfecto. Pero cuando leemos el libro de Job, sabemos que Job no era perfecto en su humanidad. Pero Dios nos declara todos santos y perfectos. Amén. En Cristo. Santos. Amén. Santo. Amén. Ok. No me voy a adelantar, como dice usted, no voy a adelantar criterios porque vamos a estudiar este libro y tenemos otros 2 programas. Aleluya. Este libro, como dice Jesús, en alguna parte de este libro, Pablo. no, como dice Jesucristo, Ok, perdón. Pablo también, Ajá. en alguna, Jesucristo decía, escrito está. Ajá. Pablo decía, en alguna parte de la Biblia, dice que somos perfectos, los que somos nacidos de Dios y no pecamos. ¿Por qué? Porque la simiente que está en nosotros es perfecto y no puede pecar. Amén. Pero nosotros, como humanos, voy a leer capítulo 2, versículo, aquí estamos en capítulo 2, no voy a adelantar criterio porque estamos en capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo le voy a decir a usted, sí, somos perfectos porque Dios dice que somos perfectos. Amén, aleluya. Pero le leí las escrituras, no lo que digo yo, pastor. Bueno, yo lo que creo es lo Ya siguiente. leí mi criterio. Yo lo que creo es lo siguiente.
Dice la Biblia en Hebreos que Dios hace el final desde el principio. Amén. Entonces, Dios, cuando nos ve a nosotros, Nos ve perfecto. no ve el producto en proceso, sino ve el producto final. Aleluya. Él ve el producto final. Por eso, estando escondido Gedeón, Dios le decía, varón valiente, y estaba escondido. O sea, de valentía no tenía nada, estaba escondido. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios ve el producto terminado. Amén. Entonces, Él nos está viendo como el producto terminado, Amén. no el producto en proceso. Que somos. Aleluya. Ya Él nos está visualizando, porque le voy a decir algo. Dios sabe quiénes son los salvos. Amén, por supuesto. Dios sabe quiénes son los salvos. Desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quiénes son los salvos por su omnisciencia. Amén. Y su presciencia. Amén. Es más, la gente cree y dice, Dios predeterminó a unos para salvación y otros para perdición. No es cierto. No predeterminó a nadie para perdición. Pero lo que Él sí sabe por su conocimiento, porque Él es omnisciente, Él sabe quiénes lo van a aceptar. ¿Cuál corazón se va a endurecer como el faraón? Exacto, quiénes lo van a aceptar y quiénes no. Entonces, como Él ya sabe eso, y Él ya sabe, Yelgi ya es salva, Floyd ya es salva, Eduardo ya es salvo, Él nos ve perfectos. Amén. Porque ve el producto final. Amén. Pero estamos en un proceso Santificación progresiva. progresiva. Eso es. Pero entonces estamos de acuerdo de que Dios sí te puede declarar perfecto. Por supuesto. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Y es más, le voy a decir lo siguiente. Usted me enseñó algo hoy. Me enseñó algo La gloria para hoy. Jesucristo. De ahora en adelante yo voy a declarar el producto final. Voy a declarar el producto final. Amén. ¿Sí? Porque si Dios ve el producto final y declara el producto final, porque yo no lo voy a hacer y declarar el producto final. Por eso usted tiene razón. Ya esa palabra de que no somos perfectos no va a salir más de mi boca. Amén. Porque Él lo dijo con Abraham y lo dijo con Job, y ellos eran igual que nosotros. Claro. ¿Verdad? Es más, nosotros somos más que ellos. Amén. En ¿Sabes? Cristo. Que ellos no tenían la- ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Amén. En los tiempos de ellos el Espíritu Santo venía sobre. la persona. En cambio el de la fe. Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Entonces nosotros estamos en realidad en una condición mejor. Gloria Bueno, a Dios. pastor, lo voy a comprometer porque estamos en el capítulo 2 y no lo vamos a terminar y tenemos que hacer los 5 capítulos. Entonces, yo no sé qué tiene usted en la agenda Yo vengo. el próximo jueves hasta que terminamos. Yo vengo. Vea, la Biblia dice que hay que deleitarse en la palabra del Amén, Señor. amén. Y dice que cuando uno se deleita en la palabra del Señor, de noche y de día, serás como árbol plantado Junto a agua. a orillas de corriente de agua viva, Salmo. cuya hoja no cae, que da su fruto a En tiempo, su tiempo. y que todo lo que emprenda prosperará. Así es Amén. que, mi hermano, yo no podría rechazar una invitación de venir a deleitarme en la palabra aquí con ustedes. Entonces, hermanos y hermanas, ustedes son los testigos de lo que pasó hoy. Cuéntele a un amigo, una amiga, como dicen los gringos, to be continued. Esto continúa el próximo jueves. Amén. Y a todos ustedes que están alrededor del mundo, que nos están viendo, dígale a un amigo, una amiga, por medio de Facebook, el pastor Cruikshank, la sierva del Dios Altísimo Yelgi y el mensajero Judah Floyd, el próximo jueves van a transmitir de nuevo. Aleluya. Hermanos y hermanas, ha sido un placer. Y para todos ustedes que piensan que seguir a Cristo es aburrido, han visto el gozo, Aleluya. la alegría Claro. en servirlo a Él. Amén. Amén.
Pastor, ore por todos para despedirnos del programa. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, infinitas gracias, mi Señor, por habernos permitido, Padre Santo, venir a este programa, Padre Santo, a aprender un poco más de tu palabra, Señor, a compartir y a enriquecernos los unos del otro con tu palabra, mi Dios, y habernos utilizado, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, como instrumentos, Padre Santo, para transmitir una porción de tu palabra a ese pueblo que está allá afuera, mi Dios, a ese oyente, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra haya penetrado en cada corazón y que haya sido atesorado en cada corazón, y que cada persona que le haya escuchado, Padre Santo, verdaderamente se mire a sí mismo, Padre, la gloria, y medite realmente si conoce a nuestro Señor, si ama a nuestro Señor, si está guardando sus mandamientos, mi Dios. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que ponga el querer como el hacer en cada corazón, para que lo recibido en esta noche, Padre Santo, sea puesto en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a la hermana Yelgi, bendecimos al hermano Floyd, bendecimos a cada uno de ustedes en sus hogares, pidiéndole al Señor que los guarde y que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano guarde sus corazones, en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús, de quien es la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y con eso dicho, ya bless. Aleluya. Ministerio Revolucionarios de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Yelgi Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.